Gloria al Señor. Hoy me tocó, no que me haya tocado, sino Dios ha puesto en nuestros corazones estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es conocer a Dios. La semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, creo que la semana pasada, les decía si estamos dispuestos a ser enseñados por Dios, a ser discipulados por Dios. Y cuando nosotros estemos dispuestos, hermanos, verdaderamente tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Porque Dios nos va a decir, haz esto y lo tenemos que hacer, o haz aquello y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a obedecer a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, ¿estamos ahí en el 25? Versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor, muéstrame, dice el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oremos. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición, Señor, que nos das de poder estar en este lugar. Gracias por ese tiempo, Señor, en el cual nos diste la bendición de adorarte con estos cantos de alabanza, con estos cantos de adoración. Nos ayudaste, Señor, a estar en tu presencia, a estar un tiempo, Señor, en intimidad contigo, mi Dios. Y en esta tarde, Señor, este mediodía ya, Padre, te pedimos, Señor, que sigas, Señor, que tu presencia siga en nuestras vidas y que podamos, Señor, ser sensibles, Señor, a tu voz, al Espíritu Santo, que tú, Señor, traes para nosotros en este tiempo de enseñanza, de palabras, Señor, en el cual, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos, Señor, nuestras vidas para ser enseñados por ti, Señor. Quita, Señor, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera impedir que nuestra mente, nuestro corazón esté en este lugar. Y que seas tú, Señor, glorificado, Señor, a través de este tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomarse asiento, mis hermanos? Como le decía a mis hermanos, vamos a estar tocando un libro, o más bien un capítulo por libro. Es que me falta conocerla, mi hermano. Con el propósito, mis hermanos, de estar aprendiendo, de estar conociendo a nuestro Dios. Hay veces que llevamos hasta 50 años en el Evangelio, nos dicen, a ver, dinos un versículo y no lo decimos, ¿verdad? Nos conformamos de leer nada más y de vez en cuando estudiar la Biblia, pero a veces no nos proponemos, mis hermanos, a aprendernos la palabra, ¿sí? A memorizar la palabra. Y es muy triste que nosotros como hijos de Dios no pongamos énfasis a esos detalles, ¿verdad? A esas cosas que en ocasiones, mis hermanos, es útil para la defensa del Evangelio. Y no que nosotros seamos defensores ni héroes, ¿verdad? Es para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor está usando nuestras vidas a través de su Espíritu, recordándonos, hermanos, su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿sí? Es una bendición, mis hermanos, de que nosotros estemos aprendiendo más y más en el Señor. Ahora vamos a estar viendo el libro de Génesis, mis hermanos. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver Génesis en un domingo de enseñanza, verdad? Pues Dios, hermanos, en su palabra se manifiesta de una manera especial desde principio a fin, hermanos. Dios se revela al hombre para que nosotros podamos entenderlo, podamos ser enseñados, ser instruidos en el Evangelio y no estar desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos, sino ser guiados, como dice su palabra, dice, enséñame tu senda. ¿Sabe qué es una senda, mis hermanos? Es un camino formado por las personas. No sé si usted ha caminado en los montes
o en los sembrados, ¿verdad? Que hay caminitos así secos y a los lados hay hierba. Y hay veces que esos caminos, hermano, nada más cabe una persona. Entonces, esas son sendas que son trazadas por las personas. ¿Por qué? Porque caminan por ahí. El Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo ha trazado una senda, ¿sí? Y ese camino, hermano, nada más cabe una persona. Y esa persona fue Jesús el que la trazó para que nosotros fuéramos tras Él, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Por eso hizo que ese camino fuera estrecho. Por eso dice la Escritura que la puerta es estrecha, ¿sí? Para que nosotros no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso dice la Escritura, muéstrame. ¿Qué es mostrar, mis hermanos? Muéstrame, dice, enséñame. El salmista David le estaba pidiendo al Padre, diciéndole, enséñame, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, yo quiero ver tu camino. Y es algo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de anhelar siempre en nuestros corazones, pidiéndole a Dios cada mañana que nos da el honor, que nos da el privilegio de abrir nuestros ojos. No sé si usted le da gracias a Dios cuando abre sus ojos y le dice, gracias Dios por esta nueva misericordia que me das y que puedo ver con mis ojos. Porque estaba dormido, pero yo desperté porque tú me sustentabas. Hay a veces que por las prisas, mis hermanos, se nos olvida hasta de darle gracias a Dios. Pero nosotros cada mañana, cada momento, hermanos, debemos de dar gracias a Dios porque aún su aliento de vida permanece en nosotros. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Nos dice, ustedes no dependen de sí mismos. La vida que ustedes tienen dependen de mí. Y hay veces que escuchamos expresiones y que nos dicen, déjame vivir mi vida. Hermanos, la vida no es nuestra. Y a veces decimos, déjalo que Señor. La vida es del Señor. Lo que pasa es que estamos influenciados, estamos a veces contaminados por lo que el mundo habla, por lo que el mundo enseña, por lo que el mundo piensa, hermanos. Hay veces que se nos acercan personas grandes y nos dicen, no, pues yo pienso de esta manera, y a veces hasta les creemos. Y le decimos, no, sí, cierto, no, sí, tiene razón, no. Y luego dice a veces cosas que ni bases bíblicas tiene. Y nosotros, en lugar de enseñarle y decirle, mire, la palabra del Señor dice así. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene vida. Usted necesita entregar su vida al Señor. Usted necesita que Cristo habite en su corazón y transforme su manera de pensar. ¿Y qué vamos con esto, mis hermanos? En cuanto a estas enseñanzas, es que tenemos que ir desde el principio de las cosas, desde el principio de la creación, porque hay a veces que la humanidad, hermanos, se pierde porque no sabe por dónde va, no tiene rumbo, no tiene dirección. ¿Por qué? Porque no busca la verdad, no busca a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo en sí mismo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Nos vino a enseñar, nos vino a mostrar al Padre, nos vino a decir cómo debemos de vivir, cómo debemos caminar. Él trazó el camino, mis hermanos, para que pudiéramos andar y seguir sus pisadas. Hay a veces que cantamos o entonamos ese canto, ¿verdad? Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, cuando realmente no lo estamos haciendo. Cuando el Señor pide de nosotros, cuando el Señor demanda de nosotros, a veces nosotros retrocedemos. Ya me doy cuenta que ahí le estamos diciendo, Señor, no es hermoso seguir tus pisadas, porque nos detenemos, nos detenemos o nos vamos para atrás. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a ministrar nuestras vidas. Y quiero que me acompañe en el libro de Génesis capítulo 1.
para poder conocer al Señor tenemos que ir desde el principio. No sé, cuando usted compra un libro, ¿desde dónde lo lee? ¿De la mitad o al último? Desde el principio, ¿verdad? Cuando ve una serie en la televisión, ¿desde dónde lo ve? Principio, porque no lo vamos a entender. Hay veces que unas personas van ya en el capítulo 25 y uno apenas va a empezar, pero es que no lo entiendo, es que tienes que verla desde el principio. O una película, si usted va y visita a alguien y está viendo una película, y ya van a la mitad, pues usted va a quedar así como, pues ¿qué está pasando? No se emociona en la película. ¿Por qué? Porque no la vio desde el principio. Y nosotros como hijos de Dios debemos de buscar al Señor desde el principio, debemos de conocerlo desde el principio. La palabra Génesis, hermanos, significa origen inicio, origen e inicio. En hebreo, hermanos, el libro de Génesis se conoce como Bereshit, que significa principio, en el principio. Y esto lo vemos en el versículo 1 del capítulo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que toda cosa que nosotros vemos tiene un principio. El único que no tiene principio es Dios. Dice la Escritura que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Si Él no tiene un principio y tampoco tiene un fin. Él es eterno y Él ha sido siempre eterno. No sé si usted se ha puesto a pensar en ocasiones qué era antes de toda la creación. Dios no nació de una explosión, mis hermanos. Dios era desde antes de la eternidad, antes de la creación ya había una eternidad. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero es una eternidad atrás. Y cuando Él crea toda la creación, hermanos, solamente hay un principio, pero de la creación de la humanidad. No quiere decir que es el principio de Dios, sino el principio de la creación de nosotros. El tema, hermanos, general de este libro es el origen de la humanidad, de igual manera el origen del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque muchas de las veces escuchamos que mencionan al pueblo de Israel como una nación, hermanos, en el cual Dios escogió, no que haya ido por el mundo y decir, a ver, ¿cuál nación escojo? No, hermanos, dice la Escritura que solamente escogió a una persona, y de esa persona nació la gran nación de Israel, que fue Abraham, ¿sí? Todavía Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso, como dicen por ahí, es otra historia. Solamente le estoy dando un poquito, una probadita de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermano, cuando empezamos a escudriñar las palabras, cuando una vez iniciamos, hermano, yo creo que no vamos a poder parar. Y vamos a querer y decirle, Dios, dame más. Quiero conocerte más, quiero saber por qué fui creado. Dios nos creó a nosotros, hermanos, para un propósito. No nos creó nomás para que llenáramos la tierra o para existir nada más. Cuando Dios nos creó a nosotros, hermanos, es para un propósito. Usted no es una casualidad. Usted es una creación de Dios. Y ahora en Cristo, hermanos, pues con mucha razón más, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Ahora en Cristo, hermanos, nuestras vidas tienen más valor todavía. Porque cuando Jesús le dijo, mirad las aves de los cielos que ni siembran, ni ciegan, y Dios las alimenta, ¿cuánto más ustedes son más valiosos para Él? Y ahora en Cristo, hermanos, cuánto más valemos para Dios, para nuestro Dios Padre Celestial. No es una casualidad, hermanos, que la Biblia comience de esta manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
No es una casualidad, no es un relleno tampoco. Sí, es Dios inspirando a Moisés, escribiendo este libro para que hubiera registro desde el principio de la creación, para que nosotros tuviéramos un registro y poder entender las cosas que el Señor está haciendo hoy en día y por qué está pasando las cosas. El Señor, hermanos, quiere que nosotros entendamos y sepamos sus propósitos. Y es por eso que se empieza desde el principio, conocer a alguien desde el principio. ¿Sí? Ahora, si nosotros sabemos de dónde venimos, pues sabemos quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dicen, no, yo vengo de Chapala. Sé quién soy, ¿verdad? Soy un cholo de Chapala, muchos dicen ahí. No sé por qué, pero hay muchos que le tienen miedo a Chapala, ¿verdad? Yo a veces la miro y le tengo más miedo a otras colonias. Pero a lo mejor porque aquí vivimos, ¿sí? Pero yo me he fijado que mucha gente en otros lados le tiene mucho miedo a Chapala. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos así, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí? Si nosotros creemos que venimos del chango, hermano, entonces nosotros sabemos que somos changuitos, ¿verdad? O sea, no podemos decir que somos humanos si decimos que venimos del chango o que venimos del pez, entonces yo soy un pez, aunque tenga brazos, tenga piernas. O sea, esas teorías, hermanos, son destruidas a la luz de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor fue mucho antes de toda la ciencia que hoy conocemos. Jesús en una ocasión la llamó falsa ciencia o falsa llamada ciencia. ¿Por qué? Porque dice puras tonterías, hermanos, la ciencia de la tierra. La palabra de Dios es la ciencia que Dios muestra en su palabra, es la verdadera ciencia. Aquí viene registrado todo lo que nosotros o todo lo que el ser humano necesita aprender. E incluso, hermanos, hace poco se descubrió el ADN, ¿verdad? Hace poco, no hace mucho tiempo que se descubrió el ADN. Pues la Biblia ya lo tenía registrado. Ya la Biblia ya lo tenía, nada más que como el ser humano se aleja de la presencia de Dios, no se da cuenta. Y hay veces nos pasa a nosotros igual. Estamos enfrentando alguna circunstancia y ahí andamos y apurados. Y hasta cuando vemos la palabra, híjole, aquí viene. Y aquí viene registrado. Y aquí viene cómo hacer las cosas. Y aquí viene cómo el Señor me pudo haber guiado para yo poderme dirigir a las personas. La creación. Si sabemos quiénes somos, también sabremos hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos ahorita, mis hermanos? Somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que una vez en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso significa que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Ya nosotros ya no nos comportamos como el mundo se comporta. Ya nosotros no nos gozamos como el mundo se goza. Ahora nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. Por eso cuando venimos al templo, mis hermanos, debemos venir con ese gozo de decir, voy a gozarme a la presencia de Dios, juntamente con mis hermanos. Y no porque la presencia de Dios habite en este lugar, es porque en nuestro corazón, hermanos, brota esa adoración. Y es cuando esa adoración sube a la presencia de Dios y Dios derrama de su presencia, manifiesta el poder de su Espíritu y empieza a tocarnos a uno por uno según nuestra necesidad, según lo que necesitamos, mis hermanos. Nos da esa palabra de aliento que necesitamos para seguir caminando, pero siempre y cuando vengamos con esa disposición de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, de recibir su palabra, de recibir su presencia, mis hermanos, porque a veces venimos y no recibimos nada.
No recibimos nada. ¿Por qué? Porque andamos pensando en el mundo. Muchas veces venimos a la casa de Dios y pensamos, por ejemplo, en el trabajo. ¿Y cómo le voy a hacer mañana en el trabajo? ¿Y qué voy a hacer? O mis hermanitos en la casa, ¿qué voy a ir a hacer de comer ahorita en la tarde? Venimos, hermanos, a gozarnos a la presencia de Dios. Los jóvenes, ya se me van a acabar las vacaciones, ¿verdad? Pensando, híjole, ya voy a entrar a la escuela, pero no se concentran estar en la presencia del Señor. Quizá le estoy exagerando, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, no sé usted, pero a mí sí me pasa en ocasiones. Y tengo que estar luchando cada momento, estar alejando esos pensamientos que me alejan de estar en la presencia de Dios juntamente con ustedes. Ahora que pusimos las cortinas, mis hermanos, ya es más fácil de concentrarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces volteamos para acá y vemos las cosas y nos vamos a un viaje y no estamos alabando y glorificando a Dios. La creación, hermanos, ¿qué es la creación? La creación es una acción de dar existencia a una cosa a partir de nada. Híjole, ya son las 12:35. Ya me pasé de tiempo. No, ¿a qué hora lo tomé? No sé. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿2 horas? 15 minutos. Gloria al Señor. Es que estudiar la Biblia, mis hermanos, el tiempo no nos alcanza. El tiempo es corto. Así que váyase preparando porque a partir de la otra semana ya van a ser más tiempo, hermanos. No se crea. Pero estar escudriñando la palabra, hermanos, no que se nos vaya el tiempo, sino que nos sumergimos y ya no sabemos del tiempo. Ya no somos prisioneros del tiempo. Cuando uno entra a la presencia de Dios, hermanos, se olvida de todo. Incluso hasta que tiene hijos, ¿verdad? Se olvida. ¿Y sabe por qué se olvida? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Mientras usted se goza en la presencia de Dios, Dios cuida de sus hijos. Mientras usted se goza en la presencia de Dios, Dios cuida de su descendencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted se goce, que usted se llene de la presencia del Señor, que no nos estemos llenando de preocupaciones. Ahora, la creación, hermanos, como decía, es dar existencia a una cosa. Dios, hermanos, es el único creador de todas las cosas. Nosotros no somos creadores de nada. ¿Sí? Y ahorita lo voy a explicar. Dios es el único creador porque es hacer una cosa de la nada. Dios hizo el universo, Dios hizo de la tierra de la nada. O sea, no había materia. ¿Sí? No dijo Dios, pues aquí hay tantita tierra y voy a hacer una bolita y la voy a poner aquí y voy a ponerle tierra. No. Sino que de la nada el Señor hizo el universo. Hay otra palabra que se dice inventar. Es algo parecido a la creación. Pero inventar, hermano, es hacer algo que no existe, pero hay materia para hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que han supuestamente creado cosas, pues déjeme decirle que ellos no han creado cosas de la nada, sino han creado cosas de una materia que ya existe. ¿Sí? Solamente que ha inventado, por ejemplo, los carros se inventaron, pero eso no significa que fue hecho de la nada, sino fue creado de algo que ya existía. Simplemente Dios le dio al hombre entendimiento y sabiduría para formar una cosa. Pero que nosotros hagamos algo de la nada es imposible, porque ya están las cosas. Hoy en día el hombre, hermano, se desbarata por ser como Dios. Ahí andan en un extremo de la tierra inventando el hilo negro, como dicen por ahí. Andan inventando una máquina, hermanos, para hacer chocar una potencia para ver qué sale.
Supuestamente ellos quieren inventar la explosión del Big Bang, ¿sí? De la gran explosión que hubo y que supuestamente se hicieron todas las cosas. Pero déjeme decirle que no van a sacar nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron, las máquinas esas enormes que hicieron, toda la energía que hicieron, Dios la hizo. Entonces, ¿qué van a inventar? ¿Qué van a sacar? Algo que ya está creado. Pero el hombre, hermanos, se ciega de una manera de que no quiere ver las maravillas de Dios. La Biblia, hermano, es clara, hermano, y nos dice que la existencia del hombre y de todo lo que hay en la tierra, el universo, es producto, hermanos, de Él, y que no es una casualidad. Dios no nos formó por casualidad. En el primer capítulo, hermanos, de Génesis, se escribe cuál fue el proceso de la creación. Se dice que en el primer día Dios hizo la luz, y eso lo vemos versículo 1 al 5. En el segundo día dice que Dios separó las aguas de las aguas, versículo 6 al 8. En el tercer día dice que Dios formó la tierra seca y la vegetación. ¿Sí sabía eso? Porque a veces lo leemos, pero no ponemos atención en los días. Nada más leemos así, ¿verdad? Fíjense bien, ya vamos en el tercer día y todavía no hace al hombre. Todavía no hace a los animales. En el cuarto día dice que Dios hizo las grandes lumbreras. ¿Cuáles son las dos grandes lumbreras? El sol y la luna y las estrellas. Todavía no había creado a ningún ser viviente. Y luego llega el quinto día. Dice que Dios creó los monstruos marinos, los peces y las aves. O sea, en el quinto día Dios creó primero los animales o los seres vivientes del mar. Y en el sexto día dice que hizo los animales de la tierra según su género. Todos los animales que se arrastran, como las vacas, becerros, chivas, perros, todo lo que sea animal rastrero, hermanos, Dios lo creó en el sexto día. Y en ese mismo día dice la Escritura que hizo al hombre, versículo del 24 al 31. O sea que nosotros fuimos formados junto con los animales terrestres, pero después de ellos. Ahora, pero Dios, hermanos, no que nos haya dejado al último, sino que al ser humano fue especial, una creación especial. ¿Por qué? Porque era para un propósito. El ser humano fue creado para un propósito, y ese propósito era para que Él gobernara sobre la creación de Dios, pero no iba a estar encima de Dios, que fue el error más grande que Adán cometió, de querer ser como Dios. Y vemos un ejemplo más adelante con este José el soñador. Cuando se le entrega todo el gobierno de Egipto. Todo el gobierno de Egipto, dice, todo Egipto va a estar bajo tu mando. De solamente el trono dejaré encima de ti. En esas palabras, hermanos, Dios le dijo al hombre: mira, sobre toda la creación tú vas a tener dominio, toda. Pero nada más mi trono está por encima de ti. Pero eso se le olvidó al hombre. Pero esa es otra historia, mis hermanos. Ese es en otro capítulo. Vamos a ir capítulo por capítulo. Y en este tema, hermanos, espero avanzar. Vamos a tocar un tema muy especial, y es sobre la luz, que fue en el primer día. ¿Qué fue lo primero que se creó? La luz. ¿Sí? La luz. Ahora, ¿qué significa la luz? Dice, según el diccionario, forma de energía que ilumina las cosas.
las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Esa es una luz de materia, o sea, la que podemos ver como la luz del sol, ¿sí? Pero esta luz, hermanos, que la Biblia nos enseña, no es una luz que es dada por alguna creación, por ejemplo, por el sol. Esta luz no es dada por el sol. Entonces, ¿cómo está esto? Se dice en el versículo 3 al 4, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, y vio Dios que la luz, ¿qué dijo, hermanos? Que era buena, que no era mala, porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios a usted lo formó, ¿qué quiere decir? Que es bueno, ¿sí? Que Dios nos hizo para un propósito. Usted y yo no estamos aquí por casualidad o porque hayamos sido creados de mala manera. Fuimos creados a un propósito. Y ese propósito solamente lo vamos a poder descubrir a la luz del Señor, no en las tinieblas. Cuando dice hágase la luz, era para que se viera todo lo que está alrededor. Todo. Cuando usted camina en oscuridad, hermanos, nos tropezamos, nos golpeamos los pies, los dedos, incluso hasta chocamos con paredes. Si aún en el día, ¿verdad?, chocamos con cosas, imagínese de noche. Dios dice en su palabra, hágase la luz, ¿para qué? Para que se vea todo lo que está alrededor. En sí, la esencia de Dios es la luz. Él brilló en medio de la oscuridad. ¿Qué significa esto? Que antes no había luz. Porque dice la Escritura que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre ellas. O sea, no había luz, había pura oscuridad. Por eso lo primero que se tenía que hacer es dar visibilidad a las cosas para poder hacer algo. Cuando nosotros vamos a asear un cuarto o la casa, hermanos, de noche, ¿qué tenemos que hacer primero? Que haya luz, ya sea que sea luz con energía o luz solar, porque si no, no vamos a poder ver y no vamos a poder hacer las cosas. Por eso primero dice, hágase la luz. ¿Para qué? Para poder mostrar lo que está por asearse. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros antes de venir a Cristo, hermanos, estábamos desordenados y vacíos. Y para que nosotros pudiéramos ver esa condición en la que estábamos, tendríamos que venir a la luz de Cristo para poder ver la condición en la que nos encontramos. Y aún en Cristo, hermanos, para que nosotros podamos reconocer nuestras faltas, para que podamos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, tenemos que venir a la luz de Cristo, para que nosotros podamos ver en qué estamos fallando. Porque hay a veces, hermanos, que recibimos reprensiones por algún hermano, algún familiar y nos dice, estás mal en esto, y nosotros decimos, no es cierto, yo estoy bien, déjame vivir mi vida. Pero una vez que venimos a los pies del Señor, hermanos, venimos a la presencia de Dios, venimos a la luz admirable. Esa luz, hermanos, que nos permite ver lo que está fallando en nuestras vidas, lo que está haciéndonos fallar con los demás. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué no me quieren? O ¿por qué nada más me están dice cómo debo de hacer las cosas? Pero una vez que venimos a la luz de Cristo, nos damos cuenta, hermanos, el por qué nos están diciendo que estamos mal. Mientras no vengamos a la luz de Cristo, imposible nos vamos a dar cuenta. Vamos a seguir en nuestros delitos y pecados siempre. Y siempre vamos a tener a personas diciéndonos, lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque esas personas nos aman y quieren que nos vaya bien en la vida. No quiere que nos perdamos y nos vayamos a una eternidad sin Dios.
Cuando usted tiene a alguien encima presionándolo y diciéndole, hermana, hermano, estás haciendo malas cosas, así no se hacen, pues dele la gloria al Señor, porque esa persona lo ama, lo estima y no quiere que su vida pase una eternidad sin Dios. No se queje en sí mismo, no nos quejemos en nosotros mismos y decimos, ya estoy harto que me estén diciendo que estoy mal, que estoy haciendo, que no estoy bien lo que estoy haciendo, déjenme vivir mi vida. Pues no es tu vida, mi hermano. Es esa vida prestada por ese aliento que Dios sopló en ti para que tuvieras vida. Pero Él no nada más quiere que tengas vida, sino que tengas vida y vida en abundancia. Lo primero que Dios hizo en la tierra fue traer luz, ya que estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Versículo 5 dice, llamó Dios a la luz, ¿cómo, hermanos? Día. O sea que no esperó a que viniera el sol, la luz del sol, para llamarle día, como nosotros conocemos. Nosotros sabemos que cuando sale el sol es de día y cuando se oculta el sol es de noche. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, aquí es algo interesante. Aquí había luz cuando Dios hizo las grandes lumbreras. Ahora la hizo porque la tierra iba a necesitar esa luz. El hombre iba a necesitar esa luz. Todo para un propósito. Dios crea las cosas. No las crea nomás porque no tenía nada que hacer, mis hermanos. Dios no nos formó a nosotros, no formó al hombre porque dijo, pues es que no tengo nada que hacer, estoy solito y voy a formar esto para que me hagan compañía. No. Dios en su corazón estaba ese plan para nosotros de crearnos, pero con el propósito de que nosotros estemos en su presencia por la eternidad. Y nos formó de una manera especial, de que fuéramos como los robots. ¿Sí sabe cómo se mueven los robots? A través de programas programadas ¿por quién? Por el hombre. El hombre mete un programa y los robots lo ejecutan tal y como se le dijo. Y Dios nos dio algo mucho más que eso. Nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío es para que nosotros sintamos ese gozo de estar en la presencia de Dios. Que no lo hagamos por obligación, que no lo hagamos porque pues ya tengo mucho que no voy, o no lo hagamos porque me dijeron que tenía que ir, si no, no me iban a dar para comprar, o voy porque me dijeron que tenía que ir porque si no, no me iban a dar de comer. No, vamos porque queremos estar en la presencia de Dios. Esta luz, hermanos, en Hebreos se llama Or, ¿sí? No era la luz de la luna ni del sol, sino que porque estos fueron creados al cuarto día, así como lo vimos al principio. Ahora pregunta, ¿cuál entonces era la luz que Dios creó? El apóstol Juan, vamos a ir para allá. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, hermanos, vino a mostrarnos esa luz que desde el principio fue creada. Y esa luz es para darnos entendimiento a las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Mientras no estemos en esa luz, todas las cosas que son o que lleven el nombre de Dios se nos van a hacer aburridas. Y eso nos pasa a todos. Yo me acuerdo en una ocasión cuando era niño, hermanos, hace como 50 años atrás.
nos llevaban a la iglesia, ¿sí? Y yo pues decía, no, porque me aburro y me aburría. Era un niño como los niños que están aquí en el cuartito, hermanos. Y yo no sé por qué, porque desde esa edad siempre me tenían en la congregación para que escuchara la palabra de Dios. O sea que en mi niñez yo siempre anhelaba estar en el cuartito, pero nunca fue posible. Siempre me ponían en la congregación, que porque ya estaba grande, hermanos. Ya tenía que escuchar. No sé cuántos años tenía, si 8 o 9 años, no me acuerdo muy bien. Pero era una iglesia bautista. Y en la primera vez que entré, hermanos, la primera vez que entré, me castigaron porque me peleé con un niño. A lo mejor por eso no quería a Dios que entrara, ¿verdad? Y me ponía en la congregación. Pero me acuerdo esa vez que la primera vez que entré, estaba emocionado, tan emocionado estaba, hermanos, que me peleé con un niño. Y me peleé porque me buscó, ¿verdad? Y al último yo fui el regañado. Bueno, cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, la luz resplandece sobre nosotros. Aquí en estos versículos nos enseña que el principio, Jesús era el verbo, ¿sí? Entonces Jesús era el verbo. Él ha estado desde los inicios de la creación. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo no estuvo hace 2000 años y desde ahí empezó su vida, hermanos. Él está desde el principio de la creación. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando en plural, ¿verdad? ¿Sí? ¿O cómo es? ¿Plural o literal? ¿Cuándo es cuando habla de más personas? Plural, ¿verdad? Entonces sí estoy bien. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le dijo a sus ángeles, no juntó a todos sus ángeles y le dijo, ¿cómo ven? ¿Hacemos al hombre en nuestra imagen? No, porque los ángeles también eran creación. En el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Y los tres estaban ahí y dijeron, hagamos al hombre a nuestra semejanza, o sea, a nuestra semejanza. Y eso lo vamos a ver más adelante. Solamente le estoy dando entradas. La vida, hermanos, salió de Jesús y esta vida trae la luz, sí, que brilla aún más que la alumbrara del sol. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A qué se refiere la luz y las tinieblas? Las tinieblas, hermanos, representa a la perdición, algo no conocido, lo que no se da a conocer porque está en lo oculto. Por eso los que andan en el mundo andan en tinieblas, andan en oscuridad, no saben por dónde van. Por eso es que hay mucho suicidio, por eso es que hay muchas cosas, hermanos, abominables ante la presencia de Dios. Y hoy en día, mis hermanos, todas esas cosas se están haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia pura, una iglesia que no se ha dejado contaminar por los placeres de este mundo. Jesús vino, hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. En Colosenses dice, capítulo 1, versículo 15 al 18, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros existimos por Cristo. Y es por eso que era importante, hermanos, conocer esa luz.
Porque a veces decimos la luz, pero ¿cuál luz? La luz del sol, sino la luz que resplandece del mismo Jesús. Muchas de las veces, hermanos, creemos que andamos en la luz. Y eso, hermanos, nos pierde, nos aleja de la presencia de Dios. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que Dios, por medio de toda la creación, nos dio la forma de leer los tiempos. Ahora, ¿por qué nos dio ese método para leer los tiempos? ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y aquel que no está preparado es porque no sabe los tiempos. Dios en su palabra nos dice que Cristo viene por una iglesia, ¿sí? Lo único que no dio registro, lo único que no dejó registrado y que no dio a conocer, Él dijo que no iba a decir ni el día ni la hora, pero sí dio señales antes de su venida. En el libro de Mateo, si vamos para allá, no, perdón, en Juan, habla acerca a ver, habla acerca de la luz del mundo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz pues es el que leímos hace un momentito, ¿da? En el capítulo 8, versículo 12. Dios en su palabra nos dice cómo leamos los tiempos. Dice que Él nos dio el sol, la luna y las estrellas para que sepamos cuándo el invierno viene, cuándo la primavera viene, cuándo el otoño viene, ¿sí? El Señor, hermanos, nos da la brújula en su palabra para que nosotros nos guiemos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una promesa. Y quiero que me acompañe ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo, ya voy a terminar, mis hermanos. Una media hora más. No se crea. Unos 35 minutos. Ya estamos ahí, 24, 30 al 31. Nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa de parte del Señor. Y esta promesa es que nosotros tenemos, es de que Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? Ya estamos ahí, 24, 30. Dice la Escritura, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es una promesa que el Señor nos dejó. Y en este capítulo, hermanos, nos habla sobre la venida de Jesús y sobre las señales antes del fin. Si leemos este capítulo, hermanos, nos damos cuenta lo interesante que está en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que la maldad multiplicará, ¿sí? A gran escala. Y es por eso que hoy en día vemos alrededor y vemos tanta abominación, tanta blasfemia, tanto adulterio, hermanos, e incluso en las iglesias.
En la semana una persona me decía, un hermanito, que se tuvo que salir de la iglesia porque el pastor estaba enfocado en las cosas materiales. Ya su enfoque para con el Señor ya se había desviado. Y lo único que quería eran puras cosas materiales. Luego después se fue a otra y le pasó lo mismo. Y luego se fue a otra y le pasó lo mismo. Es que ese viene en la Biblia, porque es la apostasía que viene sobre la tierra. Que la iglesia, hermanos, se va a estar perdiendo. Aún dice que los escogidos van a ser engañados. Deje usted la multitud que va a las iglesias, sino a los escogidos, a los que Dios ya tiene separados, a los que Dios ya tiene señalados y dice, estos son los escogidos. Aún si fuere posible, a los escogidos los van a engañar. Pero el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Ese va a subir, ese va a ser levantado, como dice la Escritura, a las nubes con Jesucristo. El que permanece fiel hasta la venida de Cristo va a ser levantado, aún hasta la muerte, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque dice la Escritura que los muertos en Cristo, los que duermen, dice que serán levantados primero, y después nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados para con Él. Cristo viene por su iglesia, y esa es la promesa de nosotros, los que nos mantiene con vida, los que nos mantiene firmes. ¿Sí? No, nosotros no la tenemos nomás por tenerla. Esa promesa, hermanos, puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos el día y tampoco sabemos la hora. Por eso Jesús nos dice, velad en todo tiempo, porque no sabéis en qué día el Hijo del Hombre vendrá. Un día y una hora Dios no nos la dio a conocer, ni el día ni la hora. Dijo en Mateo versículo, ahí mismo en el 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En Marcos capítulo 13, versículo 32 dice que ni aun el Hijo lo sabe. Nada más el Padre sabe qué día va a venir. Pero lo que sí nos dejó, hermanos, son las señales para saber cuándo está cerca la venida del Señor. Y esas son las señales que vemos en el versículo 32 al 35, donde dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, creed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo voy a tener esa promesa si no vengo a la luz de Cristo? ¿Cómo voy a hacer que esa promesa quede arraigada en mi vida para yo cuidarme, para yo cuidarme y no desviarme, sí, del camino del Señor? Porque hay a veces que nos alejamos y decimos, el Señor tarda en venir. El Señor tarda en venir. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento, ¿sí?, a la luz de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar nuestra forma de pensar conforme a la palabra, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que el que está enfrente piensa, no conforme a lo que la gente piensa, conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que yo le voy a invitar que cierre sus ojos y empiece a meditar en el Señor.
Muchas de las veces no nos acercamos a Dios porque sí sabemos que Dios es luz. Sí sabemos que la luz resplandece si nosotros nos acercamos a Él. Pero ¿sabe por qué no nos acercamos? Porque no nos queremos humillar ante la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, hermanos, ahí vamos a ver con claridad la condición en la que estamos. Y hay a veces que no queremos dejar eso. Queremos seguir igual. Y decimos, y después. Mucha gente hoy en día muere y ese después no llega. Y créeme que mucha gente muere, hermanos, y que se les habló de Cristo y que dijeron esas mismas palabras, y después iré a la iglesia, y después me acercaré. No, pues ya más adelante. Déjeme decirle que a veces ese después no llega. Nos enfocamos a veces mucho en nuestra vida personal, cómo debemos de vestir, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, pero nunca nos acercamos a Dios con el propósito de que Él nos transforme, de que Él nos cambie. La palabra del Señor nos dice que Él es luz y el que está en Él no andará en tinieblas. Yo no sé cómo andamos cada uno de nosotros, mis hermanos. Yo no sé cómo terminamos este año que pasó. Yo no sé qué propósitos haya hecho usted en el Señor. Pero muchas de las veces le decimos al Señor, Señor, este año me voy a esforzar más. Señor, este año te voy a buscar más. Señor, este año voy a ir más a la iglesia. Ya no me voy a apartar de ti. Estoy dispuesto. Pero a veces pasan los días, pasan las horas, Lo rindo todo, pasan los minutos y seguimos igual. Porque a veces esos propósitos lo hacemos no a la luz de Jesús. déjame ver. Lo hacemos en nuestra intimidad, lejos de la presencia de Dios. Que me han cegado. Cuando estamos lejos de la presencia de Jesús, hermanos, es que andamos en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que nuestros ojos se ciegan y no vemos la verdad. Y tu gran bondad. Pero los que están en Cristo, hermanos, dicen que tienen la verdad. Mirar tu Y esa verdad es que nosotros necesitamos de Él. y contemplar. Hermanos, ya no nos sintamos poderosos. Ya no nos sintamos de que nosotros la podemos todo. Abre mis ojos, Ya seamos jóvenes o grandes. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros vengamos a sus pies. Como dice la Escritura, contritos y humillados. Porque hemos visto, hermanos, que estamos mal delante del Señor. Porque a la luz de su palabra, nosotros nos damos cuenta de que estamos mal. De que ya no nada más es la persona que nos dice, sino la misma palabra nos dice que nuestra vida necesitan ser cambiadas por Él. Déjame verte. Quita las vendas. Y quisiéramos que estos propósitos, hermanos, que hemos hecho delante del Señor en estos días pasados, de seguir todavía en el camino del Señor, lo hagamos firme en nuestras vidas. Que no sea una emoción, que no sea nada más un destello de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sino que sea una decisión firme, sea una decisión, mis hermanos, en la cual podamos permanecer en el camino del Señor. Que no nos dejemos arrastrar por los placeres de este mundo, que no nos dejemos llevar, hermanos, por las codicias de este mundo,
que no hagamos las cosas que el mundo hace en nuestras vidas, en nuestra intimidad, en lo oculto. Que nosotros hagamos todo conforme a la palabra del Señor. No solamente aquí en el templo, sino en nuestras casas, en nuestros hogares, en el barrio, en el trabajo, en las escuelas. Demostrar, hermanos, que somos hijos de Dios. Dice la Escritura, vosotros sois luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos acercado a la luz de Jesucristo. Ahora necesitamos reflejar esa luz al mundo y decirles que tienen esa oportunidad de estar en el Señor. Es tener una eternidad en la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, el mundo se mueve a través de las redes sociales. Y déjeme decirle que aún el Señor quiere que nosotros seamos fieles en esas redes sociales. Porque en esas redes sociales podemos bloquear, podemos quitar y poner a las personas que queremos que estén ahí y que vean nuestras publicaciones. ¿Qué estamos enseñando en esa red social? ¿Qué estamos publicando, hermanos, de nuestra vida? Hay a veces que nos topamos, mis hermanos, en las redes sociales, gente, hermanos, que hace las cosas que el mundo hace. Y es muy triste, hermanos, ver a las personas así. Dios quiere que nosotros seamos fieles hasta lo más íntimo, hermanos, de nuestra vida. Aun cuando las personas no nos ven, Dios quiere que nosotros seamos fieles al Señor. Es por eso que Él quiere que vengamos a su luz, esa luz que nos ayuda a ver, hermanos. Porque si no nos acercamos a Él, nunca vamos a ver nuestros errores. Dice la Escritura, ¿quién es el hombre que reconoce sus errores? Solamente es aquel que se acerca a la presencia de Dios. Es aquel que se acerca a la luz admirable que es Cristo. Y solamente así, hermanos, podemos ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras fallas, en donde necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas, donde necesitamos que la mano del Señor se mueva. Es importante, mis hermanos, que nosotros dejemos de pensar como el mundo piensa. Dejemos de pensar en nuestro propio entendimiento y empecemos a pensar conforme a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Ellas son las que dan testimonio de quién es Jesús. Ellas son las que dan testimonio, mis hermanos, de cómo hemos sido creados, con qué propósito. Usted y yo, hermanos, fuimos creados para estar en la presencia de nuestro Dios. Y un día vamos a estar por la eternidad, donde no habrá tristeza, donde no habrá necesidad, no habrá llanto. Dice la Escritura que incluso no habrá oscuridad, no habrá tinieblas, porque la luz del Señor nos va a alumbrar. Un día estaremos en la presencia de Dios y ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, ya no va a haber estrellas. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser la misma luz en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu luz es admirable. Y solo tu palabra, Señor, nos hace sentir, saber en lo que estamos mal. ¿Qué más puedo decir, Señor, si tu palabra lo dice todo? ¿Qué más puedo yo agregar, Señor, si tú lo tienes todo en tu palabra? Bendícenos, Señor. Que esta palabra haya caído en nuestros corazones y la podamos llevar por obra en nuestras vidas. Que nos despojemos, Señor, de ese viejo hombre y nos revistamos, Señor, de tu Hijo amado en nuestras vidas. Nos revistamos de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dios los bendiga, mis hermanos.